películas que te llevan de la mano y hay otras que cuando ya te sentías cómodo te las sueltan y te empujan directo al abismo. Sirat pertenece sin duda a la segunda categoría. Oliver Lache confirma aquí que no tiene ningún interés en hacer cine complaciente. Lo suyo es incomodar, sacudir y, si se puede, dejarte pensando durante días, y vaya que lo logra. Comencemos. La premisa es relativamente sencilla. Luis Sergi López viaja con su hijo Esteban Bruno Núñez al desierto marroquí para buscar a Mar, su hija desaparecida desde hace 5 meses. Creen que podría estar en una rave perdida entre montañas y polvo. Desde el inicio, la película se instala en un terreno curioso. Un padre y un niño completamente fuera del lugar, caminando entre jóvenes ravers que viven al margen del sistema. Ellos reparten volantes con la foto de Mar, mientras a su alrededor todo vibra con música electrónica, cuerpos sudorosos y una sensación constante de desarraigo. Cuando la rave es interrumpida y el grupo huye hacia el desierto en busca de otra fiesta secreta, comienza lo que parece una road movie extraña pero entrañable. Padre e hijo se integran a este grupo de inadaptados y poco a poco la película construye algo inesperadamente dulce. Una historia sobre comunidad, sobre la familia no siempre es biológica y sobre el choque de generaciones y estilos de vida. Hasta aquí uno podría pensar que está viendo una cinta indie contemplativa con tintes sociales, pero Lache tiene otros planes. Y cuando decide cambiar el rumbo, lo cambia sin anestesia. Sin entrar en spoilers, porque arruinarlo sería quitarle fuerza a la experiencia, hay un punto en el segundo acto donde Sirat se transforma radicalmente. No es un pequeño giro elegante, es un golpe seco. El problema no es que sorprende muchísimo. El problema es que la película cambia de piel tan abruptamente que por momentos uno necesita varios minutos para volver a ubicarse emocionalmente. Lache construye una primera mitad donde la búsqueda de Mar es el corazón del relato, para luego dejarla casi en segundo plano y abrir la historia hacia algo mucho más grande. Una analogía sobre el desplazamiento, la fragilidad de quienes buscan simplemente un lugar donde existir y lo fácil que es perderlo todo en el intento. La intención es potente, el desenlace es devastador, pero la ejecución no siempre armoniza con la ambición. La falta de verdadera interioridad en varios personajes hace que ciertos golpes dramáticos se sientan más crueles que reveladores. No es que la tragedia no tenga sentido, es que a veces parece que Lache quiere castigarnos más que confrontarnos, y eso para algunos espectadores puede ser demasiado. Si algo no se le puede reprochar a Sirat, es su propuesta formal. El desierto se convierte en un personaje más. La cámara captura primero la rave con una energía casi hipnótica y después transforma el paisaje en un territorio hostil, casi infernal. La música electrónica no es un simple acompañamiento, es atmósfera, es tensión, es amenaza latente. Ese zumbido constante que parece una sirena de emergencia convierte el hedonismo en algo inquietante. Hay ecos de cine europeo de autor, pero también momentos que recuerdan a odiseas físicas intensas, aunque desde un enfoque más contemplativo y menos espectacular. Es un viaje físico y espiritual que cuando funciona resulta hipnótico. Sergi López sostiene la película con una interpretación profundamente humana. No es el típico padre vengativo que resuelve todo a golpes, es un hombre confundido, fuera de su entorno, vulnerable. Su relación con Esteban aporta ternura y credibilidad desde el inicio, y cuando la tragedia aparece, López transforma a su personaje en algo casi bíblico, un héroe trágico arrastrado por fuerzas que no controla. El elenco joven que interpreta a los ravers evita el cliché fácil de niño rebelde perdido. Hay humanidad en ellos, hay tristeza, hay calidez. Ese equilibrio actoral es lo que evita que la película se desmorone por completo en su tramo final. Sirat es una experiencia intensa, incómoda y visualmente poderosa. No logra todo lo que se propone y su giro central puede descolocar a parte del público, pero su ambición temática y la fuerza de sus actuaciones la convierten en una de esas películas que generan conversaciones. Es sin duda una propuesta distinta a casi todo lo que hemos visto en el cine en mucho tiempo. No sigue fórmulas, no busca complacer y tampoco se preocupa por ser agradable. Se arriesga, se equivoca por momentos, pero nunca juega a lo seguro. No es un viaje cómodo, pero definitivamente es un viaje que te va a dejar pensando mucho tiempo después de que aparezcan los créditos. Por eso yo le doy un 7 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.